Mucho tiempo hemos creído que tengo que buscar la receta mágica que haga que yo no pierda la paciencia con mis hijos. Pero quiero decirte algo, la idea no es esa, sino cuando pierdes la paciencia, cómo aprender a tener un trato que sea consciente y que sea respetuoso con tus hijos. Por eso, hoy hablaremos mucho sobre eso. Bienvenido a otro capítulo de Hablemos de Maltrato. Si deseas aprender de este y otros temas, suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a responder una pregunta que me hicieron hace pocos meses en otro espacio que hice relacionado a todo el tema de maltrato y es, ¿se puede criar con paciencia y sin maltrato? Entonces hoy estaremos respondiendo esa pregunta. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a estar conversando de este tema. Se puede criar con paciencia y sin maltrato a través de tres claves que quiero que tú y yo reflexionemos juntos. Clave número uno y es mitos sobre la paciencia. Me acuerdo que cuando esa mamá, en realidad fueron dos mamás, me hicieron esa pregunta en dos espacios distintos sobre la paciencia. Gina, ¿qué hago para no perder la paciencia? Gina, dame algún tip para que siempre sea paciente con mis hijos. Digamos que qué importante es que seamos conscientes que tanto tú como yo, como todas las personas, es más que normal que en algún momento perdamos la paciencia. Pienso que se ha de cierta forma satanizado o señalado o juzgado mucho todo el tema de la paciencia porque creemos que tenemos que ser pacientes todo el tiempo y en realidad crianza respetuosa, crianza libre de maltrato no va orientada a eso, ¿sí? Básicamente digamos que lo que se busca, ¿qué es? Lo que se busca es que seamos conscientes que todos en algún momento hemos perdido la paciencia a nivel personal, a nivel de pareja, con la familia, en el trabajo. Pero yo pienso que lo importante no es tanto no perder la paciencia o ser paciente todo el tiempo, porque eso es algo imposible, sino más bien qué hago yo, cómo me gestiono cuando pierdo esa paciencia. Porque normalmente cuando uno pierde la paciencia tiende a gritar, tiende a empujar, es decir, tanto en palabras como en acciones tiende a ser muy agresivo, ¿sí? Y ahí es que caemos en una o varias formas de maltrato con esos hijos. Entonces pienso que es importante tener eso presente. Llena, entonces no tengo que ser paciente todo el tiempo. Eso es como si yo te dijera que tienes que ser feliz todo el tiempo. Hay momentos del día en los que uno es feliz, otros momentos a veces por el cansancio está un poco nostálgico, otros momentos puede que de las preocupaciones esté un poco asustado, otros momentos puede que las cargas esté un poco enojado, en fin, acá lo mismo. Digamos que yo no puedo esperar ser paciente todo el tiempo porque es una bomba de tiempo si tratas de ser paciente todo el tiempo con tus hijos, ¿sí? Fingir ser algo que no eres, mostrar algo que no hace parte de ti. Entonces, es fundamental que tengamos eso presente porque paciencia, digamos, descomponiéndola, es la ciencia de la paz. ¿Cómo puedo encontrar esa paz que habita en mí, esa calma, ¿sí? Esa tranquilidad, volver a ese punto de equilibrio cuando lo pierdo, ¿sí? Porque eso es cuando yo estoy impaciente o cuando pierdo la paciencia. Hubo una situación que no supe manejar y perdí mi equilibrio en ese momento. Entonces, en ese punto, ¿qué es importante? Reconocer, uno, no puedes ser paciente todo el tiempo. Dos, ¿qué sucede en tus pensamientos, en tus emociones, en tu cuerpo, en tus acciones cuando pierdes la paciencia? ¿Sí? ¿Cómo son esas reacciones a partir de esos cuatro canales que te acabo de mencionar? ¿Sí? Es decir, tienden a caer más
en alguna forma de maltrato, en el grito, en el golpe, en la humillación, en el ignorar, en pensar cosas negativas de ese niño o de ese adolescente que te hizo perder la paciencia, ¿no? Digamos que es importante tener eso presente. Otro mito del que quiero conversar contigo es, me dicen, Gina, es que mi hijo hizo X cosa que hizo que yo perdiera la paciencia. Por ejemplo, Gina, es que mi hijo rompió la lámpara y eso hizo que yo perdiera la paciencia. Mi hijo me hizo perder la paciencia. Qué importante es que sepas que tu hijo no te hizo perder la paciencia, ¿sí? No es que él se levantara con el ánimo de decir, bueno, tengo 4 años, ¿qué voy a hacer hoy para que mi mamá pierda la paciencia? No, ¿sí? Es importante ser conscientes que la que perdió la paciencia en ese momento eres tú, ¿sí? El que perdió la paciencia en ese momento eres tú. No es que tu hijo haya hecho eso a propósito por tratar de hacerte sentir mal, por hacer que explotaras, por hacerte reaccionar, no. Tus reacciones son tu responsabilidad, no son responsabilidad de tus hijos, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque le decimos, ay, sí ve a esos hijos, pero es que usted tiró el agua al suelo y eso hizo que yo perdiera la paciencia, es que yo le pegara, que yo le gritara, es su culpa. Y ahí comenzamos a echarle la culpa a esos hijos de mi pérdida de paciencia y de las reacciones de maltrato que yo tuve con ellos por eso. Entonces miren lo importante que es ser conscientes de esto, porque hasta qué punto le doy el control de mis reacciones de adulto a mis hijos, ¿sí? Les genero es culpa, ¿sí? Ellos no van a pensar, ay, sí, si yo no hubiera regado el agua, mamá no hubiera perdido la paciencia. No, porque no tiene la madurez suficiente en su cerebro para entender eso, para hacer ese tipo de análisis, de razonamientos, ¿sí? Es fundamental, pienso que tengamos eso en cuenta, ¿listo? Creemos entonces que me hizo perder la paciencia, ¿no? La que perdió, el que perdió esa paciencia fui yo. Entonces, de nuevo, ¿cómo vuelvo a recuperar esa calma? ¿Sí? Eso es como cuando la marea está alborotada, ¿cómo vuelve a hacerse que ya la marea se calme? ¿Sí? En la crianza con tus hijos es lo mismo. Cuando pierdes esa paciencia y se alborota esa marea, ¿cómo vuelves a gestionarte y gestionar tus reacciones para encontrar esa calma, ¿sí? Ese balance, ese punto de equilibrio dentro de ti? ¿Listo? Porque cuando uno tiende a hacer atribución externa, que es echarle la culpa de lo que uno hace o uno dice, uno piensa a los demás, no asume sus responsabilidades, por tanto no es consciente, por tanto no lo cambia. Es importante que seas consciente cuáles son tus reacciones cuando pierdes la paciencia y comenzar a ver formas que puedas transformar eso. ¿Listo? Importante tener eso en cuenta. Clave entonces número 2. ¿Qué me hace perder la paciencia con mis hijos? Eso ya lo hablamos un poco en el punto anterior, pero digamos, de lo que yo me he dado cuenta, que por ejemplo a mí me escriben, es básicamente cosas como que no obedezca, ¿sí? Que no hagan los hijos las cosas como yo quiero, ¿sí? Que no cumplan mis expectativas, que en realidad, digamos, creo que hace las cosas por hacerme enojar, por dañarme el día, por verme reaccionar. Porque es que Gina trata de manipularme. Es decir, que una o varias cosas relacionadas con mis hijos no salgan como yo quiero. Es como la razón que encierra todas las causas que explican por qué yo pierdo la paciencia con mis hijos, ¿sí? Y ahí sería importante revisar, ok, ¿por qué pierdes la paciencia? ¿En qué espacios pierdes la paciencia? Muchas veces se tiende a perder la paciencia en otros espacios distintos a tus hijos, pero ellos son los que terminan viéndose impactados negativamente por tus reacciones de maltrato, ¿sí? Es decir, ¿qué hace que pierdas la paciencia? Si tuviste un mal día en tu trabajo, si tuviste alguna diferencia con tu pareja, si tal vez alguna situación personal de tu salud física, de tu salud mental, digamos, no se resolvió como tú esperabas.
¿sí? Es importante ser conscientes que en realidad tendemos a mirar mucho hacia afuera cuando hablamos de qué me hace perder la paciencia con mis hijos. Ay, Gina, que él no haga, que él no diga, que haga, que no diga, ¿sí? Pero en realidad muchas veces yo pierdo la paciencia con mis hijos por no saber gestionar o afrontar sanamente ciertas situaciones de la vida personal, de la vida familiar, de la vida laboral, de la vida afectiva, en fin. Y con esto no te estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, no, porque nadie lo es. Estamos en crecimiento, tú, yo, todos. Pero qué importante es, ok, comenzar a reflexionar qué es lo que te hace perder la paciencia. ¿Y yo, cómo hago para saber eso, Gina? Por ejemplo, cuando tú pierdes la paciencia, ¿qué es lo que sientes en tu cuerpo? Me da dolor de cabeza, me da dolor de espalda, me pongo colorada, me da calor, se me acelera el corazón. ¿Sí? Ay, es que algo que a mí me detona y hace que pierda la paciencia es cuando vamos tarde para el colegio con el niño porque no se levanta. Ok. Entonces, qué importante es que más que perder o no la paciencia, podemos anticipar, ok, si por ejemplo a mí me hace perder la paciencia que siempre vayamos tarde con mi hijo al colegio y casi siempre tengo que convencer en la entrada para que lo dejen pasar, sería importante, ok, establezcamos rutinas en la mañana para que anticipe paso a paso cómo va a ser su mañana y digamos esté preparado para lo que se viene antes de ir al colegio, ¿no? Apenas se levante cómo va a ser, como de cierta forma el orden de su día, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso ayuda, ¿sí? Eh, Cuando hablamos también entonces de qué me hace perder la paciencia, sería importante entrar a reflexionar, ok, ¿qué sería bueno modificar en mí, en mis hábitos, en mis rutinas, para que mis hijos no sufran mis pérdidas de paciencia, ¿sí? Por ejemplo, tener un tiempo para mí, un tiempo de Gina para Gina, ¿sí? En la mañana hacer actividad física para terminar de activarme, en la noche, no sé, hacer una meditación como para terminar de relajarme y poder dormir bien. A veces a los adultos lo que nos hace perder la paciencia a veces con esos hijos es que se nos corre también ciertas rutinas personales, es decir, mi hora de alimentación, mi hora de sueño, ¿sí? Y digamos, importante, ok, tener unos aspectos que no sean negociables, de forma que prevengamos que se pierda la paciencia y se tenga ese tipo de reacciones asociadas al maltrato de forma injusta con esos hijos, ¿sí? Porque digamos que qué importante es reorganizarnos. Hay una frase que hace un tiempo yo les publiqué en redes sociales que decía, cuando hay caos afuera es porque hay caos adentro. Y pienso que va muy alineado a la pérdida de paciencia. Cuando pierdes la paciencia hay un caos en ti, pero ese caos en ti surgió por un caos que hay en tu vida, ¿sí? Hay alguna desorganización en algún aspecto de tu vida, en alguno o varios. Entonces pienso que es importante entrar y reflexionar sobre eso, ¿listo? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, ¿sí? Clave entonces número 3. Cuando pierdo la paciencia, importante aprender a reparar. Ya hablamos en la primera parte de este espacio hoy que la idea no es perder o no perder la paciencia, sino cuando la pierdo, cómo gestiono eso, ¿no? En la parte 2 hablamos de que, ok, comenzar a revisar qué me hace perder la paciencia. A veces creemos que el caos está alrededor y el caos está muchas veces a nivel personal en mí, ¿sí? Reorganizarme. Entonces, cuando pierdo esa paciencia, ¿qué puedo hacer? Llegué, tuve un día difícil, fue algo inesperado en el trabajo, me estresé, llegué a la casa y del mismo estrés, ¡pum!, exploté conmigo. Lo grité, le pegué, lo empujé,
le di una cachetada, le di un pellizco, lo ignoré, en fin, ¿sí? Lo humillé, la forma de maltrato que te imagines. ¿Y qué sucede luego de eso? Es decir, qué importante es cuando vuelves a encontrar la calma en ti, reconocer tu error y manifestárselo a tu hijo, diciéndole qué vas a hacer para que ese tipo de reacciones de tu parte no se repitan. Hijo, mamá tuvo un mal día de trabajo. Perdí la paciencia contigo. Por eso te grité. Por eso te pegué. Eso no estuvo bien. Sé que eso te hizo sentir mal. Quiero pedirte perdón. Quiero decirte que para evitar que eso vuelva a suceder, cuando mamá pierda la paciencia, y ahí le puedes decir qué vas a hacer para volver a encontrar la calma. Voy a ir a respirar un rato, voy a ir al baño a calmarme, voy a salir a dar una vuelta y para respirar un poco, en fin, ¿sí? Voy a tomar un poquito de agua como para calmarme, ¿sí? Importante tener eso presente. Y a veces creemos que, no, pero es que el adulto soy yo. ¿Cómo voy a decirle eso cuando pierda la paciencia? Entonces ya no me va a respetar. Es importante que sepas lo que te he dicho 1000 veces. No me cansaré jamás de decirlo y eso. Yo soy el modelo principal de mis hijos. Soy su referente. Y eso significa que ellos aprenden de mí qué hacer cuando pierden la paciencia. Si tú simplemente tienes un tipo de maltrato hacia él, lo gritas, le pegas, lo humillas, lo ignoras, en fin, cuando pierdes la paciencia y eso lo repites cada día, cada semana, cada mes, cada año, eso lo está aprendiendo y en algún momento cuando él pierda la paciencia será igual o será muy similar a ti, ¿sí? Pero si ve que tú reparas, reconoces tus errores, los modificas y los cambias, hará lo mismo, ¿sí? Porque la palabra, digamos, ok, lo guía, pero yo siempre he pensado que el ejemplo arrastra, porque ve de forma real qué hace mamá, qué hace papá cuando pierde la paciencia, ¿sí? Repara, pide perdón, reconoce sus errores, da opciones de lo que va a hacer para que no se repita, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Fundamental. Quiero contarte algo muy importante y es que si deseas ampliar mucho más sobre cómo prevenir el maltrato, quiero compartir contigo algo muy especial y es que tú puedes ser un agente activo de cambio, ¿sí? Puedes romper esa cadena de maltrato y aprender a implementar nuevas herramientas de crianza positiva basadas en el respeto y en las necesidades de tus hijos, ¿sí? Quiero presentarte mi curso online Prevención de Maltrato Infantil y Adolescente, un curso 100% online donde serás capaz de mejorar tu capacidad de reacción ante la sospecha o casos de maltrato, a aprender a detectar diferentes tipos de maltrato, así como sus causas y consecuencias, para disminuir los daños asociados, a aprender a prevenir futuros casos de maltrato y pasar a una crianza positiva con la infancia, con la adolescencia. Si eres papá, si eres profesional, esta formación va a ser de gran utilidad para ti. Y aquí abajo te comparto todos los detalles si deseas acceso. Y hay unos bonos gratuitos exclusivos a los que podrás acceder ya mismo ingresando al enlace que te comparto aquí abajo. Bueno, puedes ser agente activo de cambio y aprender a prevenir el maltrato en tus hijos y pasar a una crianza positiva. Entonces, ahí abajo en ese enlace te dejo todos los detalles por si deseas ampliar sobre este tema. ¿Listo? Entonces, nos vemos
pronto. Bueno, un abrazo. Chao.